Análisis. Un gusto estar de nuevo junto a ustedes en una nueva jornada de análisis. La verdad es que hace tiempo que no nos hemos estado viendo en este mundo de pandemias que nos está tocando vivir. TVO San Vicente, respondiendo a su inquietud permanente de educar en la formación cívica de nuestra sociedad, hoy día nos ha invitado a reflexionar sobre este proceso que nos convoca hoy día y que nos tiene muy preocupados, inquietos y que estamos dentro de nuestro quehacer diario. Y es la próxima votación del 25 de octubre, donde votaremos si aprobamos o no o rechazamos una nueva constitución. Para hablar de este tema, tenemos acá con nosotros a Jorge Pavés Rosa, que es el profe de historia, el típico profe de historia que todos los niños conocen y que él nos va a poder contar un poco, porque, Jorge, cuando hablamos de la Constitución, mucha gente dice, bueno, ¿y qué opina si no sabe nada? ¿Qué saben de la Constitución que van a votar? ¿Sabe usted algo acerca de lo que es una Constitución? Y muchas veces como que desperfilan el derecho a ir a votar por no estar bien informado. Entonces, cuéntanos, Jorge, hoy día, ¿qué es una Constitución? Bueno, la pregunta del millón. Primero, un gusto saludarla y obviamente muchas gracias por la invitación. En relación a lo primero que decía, aquí tenemos dos tipos de personas, yo creo, en nuestro país y en general en todos los países. Las personas que conocen las leyes, que conocen la Constitución y que seguramente la han leído, la han estudiado, y otro grupo de personas, creo yo, más mayoritario, que no la ha leído, no tiene el conocimiento técnico quizás para comprenderla, pero esa realidad no impide que ellos puedan participar de algún proceso como el que estamos viviendo en nuestro país. ¿Ya? Porque en Chile, nosotros, aunque no leamos la Constitución, aunque no nos sepamos su artículo, no conozcamos su génesis, hemos vivido bajo esta Constitución durante ya los últimos 40 años, ya si el cálculo no me falla. Por lo tanto, nosotros podemos conocer la Constitución desde la manera técnica o también la podemos conocer desde la manera práctica. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros no estamos endeudados, por ejemplo, en educación, en salud? Y eso quizás va también en directa relación con ciertos principios que están en nuestra Constitución. Ahora, en relación a qué es una Constitución, la Constitución es básicamente un documento que en el 99% de los casos de los países es escrito, ya donde se establecen los principios básicos, los valores fundamentales que se van a proteger en ese país durante un tiempo indeterminado. ¿Ya? En palabras más simples, en Chile, por ejemplo, nuestra Constitución actual, se establecen las bases de nuestra institucionalidad, se establecen las bases de la ciudadanía, de la nacionalidad, la forma de gobierno de nuestro país, se establece había dicho la forma de gobierno, el sistema político, también características sociales. ¿Ya? Por lo tanto, es un marco que regula todas nuestras relaciones sociales y políticas. ¿Ya? En Chile nosotros tenemos un sistema, no soy especialista en leyes, pero básicamente nosotros tenemos un sistema legislativo muy caótico, muy complejo, donde tenemos leyes, tenemos decretos de distinta naturaleza, tenemos, incluso las ordenanzas municipales están dentro de este grupo de reglamentos, ¿cierto? La Constitución lo que hace es enmarcar todas esas leyes y darle obviamente un sustento que va a ser obviamente ideológico, defendiendo ciertos principios básicos y darle un sustento también práctico, ¿ya? Así obviamente nosotros podemos ir caracterizando nuestro país a lo largo de la historia de acuerdo a sus constituciones. Nos damos cuenta que a lo largo de nuestra historia hemos tenido constituciones muy distintas que han reflejado también el momento histórico que Chile ha ido atravesando en cada uno de esos periodos. Y cuando hablamos de eso, por ejemplo, cuando vemos esta línea histórica de las distintas constituciones que han habido en nuestro país, ¿eso valida que es necesario el cambio? Porque de repente se piensa, pero ¿para qué vamos a cambiar algo que ya está? A lo mejor vamos incorporando algunos cambios.
hay algún tipo de propuesta o hay personas que creen en eso. Pero cuando nosotros vemos que en este contexto histórico y en otro contexto histórico hubo que cambiar, ¿valida que hoy día estemos pensando en este cambio? Claro, la historia es súper importante y súper interesante para hacer ese tipo de análisis. Eh, es complejo de repente comparar algunos países. Muchas personas dicen, oye, Estados Unidos tiene la misma constitución desde que se fundó en el siglo XVIII. Es cierto, tiene la misma constitución, aunque se ha enmendado en varias ocasiones, pero el sustento es más o menos el mismo. Ahora, la tradición política chilena es un poco distinta. Ya nosotros desde que comenzamos el proceso de independencia, haciendo un poquito de historia, ya desde 1810 se inicia nuestro interés constitucional. Ya, de hecho, el primer intento constitucional lo hace precisamente José Miguel Carrera en 1812, con el conocido como el primer reglamento constitucional, donde se establecían básicamente una cierta independencia con respecto a España. Después de eso, durante los próximos 20 años, cada nuevo gobierno trataba, en el fondo, no solo de gobernar, sino de imponer un nuevo sistema a través de una nueva constitución. Por lo tanto, en los años de 1820 tenemos constituciones muy distintas entre sí. Pasamos desde una constitución súper moralista y súper conservadora en lo valórico, en 1823, a una constitución liberal 2 o 3 años después. Es como pasar desde una constitución totalmente blanca a una negra, o sea, el contraste es muy grande. Eso da muestra de que históricamente Chile nació con un interés de reflejar todo nuestro pensamiento a través de las constituciones. Bueno, y después, obviamente, a través del tiempo se van dando las constituciones más importantes y que quizás han dejado un legado más profundo. La Constitución de 1833, ya que ha sido la que más tiempo ha perdurado, esa dura hasta 1925, cuando, finalizando el gobierno de Alessandri, se crea esta Constitución, bueno, que obviamente, como es sabido, dura hasta 1973, cuando el gobierno militar finalmente termina aboliéndola. Y bueno, justamente a raíz de eso, posteriormente en 1980 surge la Constitución actual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el contexto? Cuéntanos un poco cómo surge, porque si bien es cierto, el 73 termina un periodo de gobierno y empieza otra forma de gobernar, y dura hasta el 80, hasta 1980. Entonces, ¿por qué se da este cambio? Claro, bueno, esto tiene mucha relación con lo que hablábamos recién. Ajá. Y con lo que me preguntaba recién. O sea, cada momento histórico en Chile ha tenido su constitución, porque la constitución también tiene que reflejar la evolución social y cultural que tiene un país. ¿Ya? Ese obviamente es un pensamiento personal. Por lo tanto, no podemos tener nosotros una constitución rígida durante mucho tiempo, porque los valores van cambiando, la moral va cambiando, en el fondo nuestra sociedad va evolucionando, y eso debe ser reflejado finalmente en una constitución. Por lo tanto, estamos en un periodo o en un momento súper importante, porque estamos posiblemente a puertas de cambiar una nueva constitución. Pero también tenemos que estar claros que esto debe volver a suceder quizás en 30 o 40 años más. O sea, es súper sano para una democracia y para una sociedad que las constituciones se vayan cambiando cada cierto tiempo, para que vayan reflejando los avances sociales. Nosotros hoy día posiblemente vamos a crear entre todos una nueva constitución, pero eso no significa que en el futuro nuestros nietos tengan que vivir bajo las mismas reglas que nosotros vamos a imponer. Ya, ahora, en relación a lo que pasa en el gobierno militar, bueno, el gobierno militar asume el poder por la fuerza. Ya, esa intromisión de las fuerzas militares no estaba para nada contemplada en la Constitución del 25, por lo tanto, legalmente podríamos decir que era una intromisión totalmente ilegal. Ellos toman el poder de facto, derogan la Constitución del 25 y comienzan a gobernar solamente a través de bandos militares. Ya, obviamente se cierra el Congreso, no hay ningún tipo de participación ciudadana, y esa realidad se mantiene hasta el año 80. Y en el año 80... lo que se intenta es legitimar este gobierno a través de una nueva constitución. Y ese proceso debía ser lo más legítimo posible, valga la redundancia, y para eso tenían que hacerse elecciones, ¿ya? O en este caso un plebiscito, una consulta ciudadana.
La Constitución fue redactada desde el mismo año 1973. Ya se generó una comisión que fue presentando, a medida que avanzaba el tiempo, distintos anteproyectos de la Constitución, que obviamente finalmente tenían el visto bueno de la Junta Militar. Eran ellos quienes cortaban el queque, como se dice popularmente. De hecho, en esa comisión que estaba encargada de redactar esta Constitución, se intentó validarla con la participación de los ex presidentes de la República. Sí. Exactamente. Pero ahí finalmente algunos de ellos, como Eduardo Frei Montalva, decide finalmente no participar porque él sentía que era un proceso muy ilegítimo. Entonces llega el plebiscito del 80, se intenta legitimar esto a través del proceso, pero como nos ha demostrado un poquito la historia y distintos estudiosos, con pruebas bastante fehacientes, en un proceso que ha sido bien criticado porque ha sido calificado literalmente como un proceso fraudulento, finalmente esta Constitución termina siendo aprobada. Ya con un obviamente alto porcentaje de aprobación, pero ese alto porcentaje de aprobación puede ser un poco tramposo porque las condiciones, el contexto en el que se vivía en esa época no era muy democrático. Es curioso hacer elecciones democráticas en un periodo en que Chile no estaba viviendo en democracia. Tenemos un montón de historias dentro de nuestra misma familia en que ellos nos cuentan cómo tuvieron que ir a votar por el sí en el año 80 por las presiones que recibían de su jefe en la pega, porque tenían miedo, porque sentían que si no iban a votar posiblemente les podía pasar algo. O incluso también hay que tener claro que la propaganda hizo o cumplió finalmente su objetivo. Finalmente convenció a la gente de que este proceso podía ser positivo. Hubo un chantaje también en este proceso, ¿ya? Porque habían en el fondo dos opciones. La opción del sí en el 80 significaba aprobar esta Constitución y aprobar a Pinochet, ya no como líder de la Junta de Gobierno, sino que como presidente de Chile, ya por los próximos 8 años. Pero si la opción no era la que resultaba ganadora, automáticamente la situación sociopolítica de Chile se retrotraía al 10 de septiembre del año 73. Por lo tanto, aquí había un análisis súper bipolar de lo que se estaba proponiendo en ese minuto. El sí propone un sistema que se suponía iba a ser más estable, o el no nos va a traer de vuelta ese antiguo fantasma del marxismo y de la crisis que se vivió durante la época de Allende. Era eso más o menos lo que se le proponía a la gente. Y en ese tiempo hubieron también presiones del exterior para que existiera este proceso de plebiscito. Sí, bueno, una de las principales críticas que tenía el gobierno militar es que era un gobierno totalmente ilegítimo porque, como lo decíamos recién, se había tomado el poder por la fuerza. Por lo tanto, necesitaba legitimarse de cierta manera ante el escenario también internacional. La legitimación no es solamente en el interior del país, sino que es también frente a las potencias extranjeras. No olvidemos que en ese minuto Chile, por ejemplo, tenía un embargo de armas, tenía una prohibición había una prohibición internacional liderada por la ONU de vender o de facilitar armamento a Chile, lo que provocaba que nuestro ejército estuviese muy debilitado frente a los vecinos. Y era una época en que eso era un punto súper clave, porque hace 2 años recién habíamos tenido una casi guerra con Argentina, y era un conflicto que en cualquier momento se podía reactivar. Por lo tanto, legitimarnos ante nuestros pares, ante otros países, era vital para esto. Y la única forma de legitimarnos en un mundo de Guerra Fría, un mundo bipolar, donde la democracia era quizá el pilar fundamental promovido por Estados Unidos, era a través de un proceso participativo, era a través de las urnas. Por lo tanto, había que hacer cualquier cosa para ganar ese proceso. Y obviamente en Chile se hizo. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, en ese proceso del 80 no hubo registros electorales, ¿ya? Se habían destruido tras el golpe militar. No hubo la posibilidad de hacer propaganda de oposición, ¿ya? Más allá del famoso caupolicanazo que lideró Frei Montalva, no hubo ninguna otra propaganda para la opción no.
¿ya? Y de hecho muchos cuentan que podían votar en distintos lugares durante el mismo día. Hay gente que votó y que hizo recorridos, rutas por distintos locales, votando obviamente por la opción sí. Por eso esa estadística finalmente que resulta del plebiscito del 80 es muy difícil poder analizarla de manera objetiva porque es una cifra que realmente no refleja lo que pensaba la gente en ese minuto. Con más de un carnet se podía ir a diferentes lugares porque le cortaban el carnet en la esquina. Cuando uno votaba, todos los carnets tenían también que era una forma de presión. Claro, claro, porque en el fondo había miedo. ¿Qué pasaba finalmente con quienes no iban a votar? Obviamente no habían sanciones necesariamente oficiales, pero en la práctica mucha gente podría haber sufrido presiones en su trabajo por no haber ido a votar, o incluso algunos decían que si ganaba la opción no, eso también le iba a traer consecuencias en el mismo empleo. Y si no me equivoco, en el año 80 fue como el de la mayor crisis económica en nuestro país. Bueno, durante los años 80 se inicia una crisis que ya explota en el año 82. Ya en el año 80, a ver, es que cuando nosotros pasamos con el gobierno militar iniciamos un proceso de ingreso hacia el mundo neoliberal. Ya, eso también tiene otra lectura. Entramos a un mundo de constantes crisis. El neoliberalismo es básicamente crisis, desarrollo económico, crisis, o sea, la crisis es permanente en este sistema. Circular. Exacto, entonces tenemos una gran crisis en el 82, pero Chile en el 80 viene saliendo o el mundo viene saliendo de la crisis del petróleo que se había producido en los últimos años de los 70. Eso es. Entonces era una situación económica siempre delicada. Ya Chile nunca pudo tener una situación estable, tranquila. En realidad estábamos siempre ahí. Muy ¿Ya? compleja y con mucho temor a perder el empleo, Exactamente. las personas que lo tenían. Exactamente. Y bueno, y haciendo este análisis con los plebiscitos, ¿qué podríamos hablar de cómo han sido los últimos plebiscitos? Bueno, es curioso, es al menos curioso que los últimos plebiscitos de tipo nacional que nosotros hemos tenido en el país fueron precisamente en el gobierno militar. Después de que volvió la democracia, nunca más hemos tenido presidentes que hayan sentido la necesidad de consultar al pueblo ciertas decisiones, porque ese llamado justamente lo puede hacer el presidente cuando no tiene acuerdo con el Congreso. Pero eso no ha pasado, sí pasó en los años 80. Curiosamente, me imagino que es por la necesidad de legitimación que tenía precisamente este gobierno. ¿Ya? Ahora, durante los años 80 se desarrollaron tres plebiscitos, que fue el del 80, el del 88, el famoso del sí y el no, y finalmente el del 89, mediados del 89, que fue aquel que legitimó las reformas que se hicieron precisamente a la Constitución, ¿ya? Que fue finalmente el que tuvo una mayoría más amplia, mayoritaria al 90% de aprobación. Siempre que hablamos de esos plebiscitos hay que entender el contexto. Ya volvemos al mismo contexto, estamos en dictadura, si bien es cierto en el 88 y 89 ya estamos en los últimos años, todavía la represión sigue siendo algo importante, quizá en el 89 ya un poquito menos, ¿ya? Pero el temor sigue todavía palpable en la población, por lo tanto es curiosa o es súper interesante recordar y revalidar lo que pasó en el 88, ¿ya? Porque la verdad es que el resultado del plebiscito del 88 sorprendió a todos, pues sorprendió al gobierno, obviamente, que ellos se daban por ganadores, y también sorprendió a la oposición, que en ese minuto estaba conformada o liderada principalmente por los partidos de la concertación. También sorprendió porque había quizá un poquito de desesperanza en ese sentido. Muchos pensaban que era un proceso que estaba ya perdido, por lo tanto, este triunfo en las urnas es súper llamativo en nuestra historia y también a nivel internacional. ¿Ya? Nosotros, en el contexto latinoamericano, casi todos los países hemos vivido desde la independencia hasta ahora procesos bastante similares. Todos los países nos independizamos casi al mismo tiempo, todos nos peleamos unos con otros
teniendo las mismas necesidades, todos tenemos más o menos los mismos problemas y virtudes sociales o económicas, y todos tuvimos más o menos, o casi todos tuvimos más o menos, dictaduras militares casi en el mismo momento, ¿ya? Pero la mayoría terminó por otro motivo, de otra forma, ¿ya? Una dictadura que se haya terminado por un proceso democrático es algo excepcional en el mundo, por lo tanto es súper rescatable en ese sentido. Y haciendo un símil entre ese proceso y el que estamos viviendo hoy día, lo que estamos viviendo hoy día nosotros también puede ser histórico, ¿ya? Más allá de que gane el apruebo, más allá de que gane el rechazo, si nosotros revisamos los libros de historia, nunca antes se le consultó a la gente si quiere una nueva constitución. Todas las constituciones anteriores se hicieron siempre entre cuatro paredes, ¿ya? En comisiones muy chiquititas, ¿ya? La que más tenía un par de decenas de personas solamente, ¿ya? Por ahí en el año 24 se hizo un intento de asamblea constituyente que finalmente fue desechada y no llegó a ningún resultado. Por ahí en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet también hubo un intento de proceso constituyente a través de los cabildos ciudadanos, pero eso tampoco llegó finalmente a buen puerto porque también hubo muy poca participación de la ciudadanía. Hoy día, en cambio, vamos a ver si la gente cree que es necesaria una nueva constitución. Ese ejercicio democrático es sano para la ciudadanía, ¿ya? Hoy día es súper necesario que todos vamos a votar, ¿ya? Más allá, lo repito, de que votemos apruebo o rechazo, el proceso debe ser profundamente democrático. Y para que sea profundamente democrático, debe tener, obviamente, una participación lo más alta posible, ¿ya? Y bueno, y cuando recordamos ese día del sí y el no, en la cual la gente también insegura fue a votar, pero todas con un compromiso, porque fue una cantidad masiva que todo el mundo se fue a participar, digamos, de este proceso. Y si bien es cierto, tú dices que había gente de oposición que lideraba, pero eran emergentes, líderes emergentes. En el fondo también había una tremenda participación ciudadana, de las personas, de la gente que con sus vecinos y de alguna manera así como artesanal, entre comillas, fue, digamos, tomando protagonismo. Y hoy día también, a pesar que tenemos políticos de una posición y de otra, también vemos que la población es la que está haciendo la mejor, digamos, reflexión, caso se va a votar rechazo o apruebo. Y también ahí a lo mejor sería bueno, Jorge, que con las personas que nos están viendo, darle como la seguridad de que lo importante que es ir a votar, lo importante, el cambio importante que tuvimos con el sí y el no. Exactamente. Sí, hay que rescatar la historia y hay que analizarla de manera súper objetiva. Hay mucha gente que dice, oye, la alegría nunca llegó. Claro. Yo creo que es un análisis un poco vacío porque no podemos comparar nosotros lo que viene de los años 90 en adelante con todas sus falencias con lo que se vivió en Chile durante la dictadura militar. Hay que ser respetuoso, especialmente con la gente que se vio afectada, que fue muchísima, incluso en nuestra comuna. Por lo tanto, hay que rescatar esa importancia. Ahora, muy bien lo que usted decía, o sea, si bien es cierto hay una oposición conformada por un montón de partidos políticos que surgen en los años 80, esta oposición es súper débil, ¿ya? Son en su mayoría caras nuevas, con un par de rostros que venían desde la época de los 70, pero en general no tienen el arrastre que era necesario en ese minuto. Ahora, creo yo que el plebiscito del 88 se comenzó a ganar desde mucho antes, se comenzó a ganar posiblemente desde el año 83, 84, cuando se iniciaron las grandes movilizaciones contra el gobierno militar, ¿ya? Yo no tengo ninguna duda que el gobierno militar podría perfectamente no haber reconocido los resultados o podría incluso no haber convocado al plebiscito de no haber sido por la fuerte presión que había desde las calles desde hace varios años atrás, ¿ya? Y en ese sentido es súper interesante compararlo con lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día nos enojamos, muchos se enojan y dicen, oye, este es un acuerdo de los políticos que lo firmaron el 15 de noviembre del 2019. Pero hay que tener cuidado porque ese acuerdo lo hicieron
en un momento, en un contexto en que fue precisamente la gente en la calle la que presionó, la que tensionó esa decisión. Por lo tanto, estos son logros de la gente. Y no podemos quedarnos con eso. Ese logro hay que materializarlo finalmente en el voto. La soberanía la tenemos que ejercer a través del voto, para que finalmente podamos nosotros obtener lo que buscamos. Y reitero, independiente de nuestra posición, independiente de la opción que marquemos, es súper importante invitar al voto. Ya también este año nos ha demostrado que nuestro sistema político bastante añejo no preveía situaciones como las que hemos visto hoy día, ¿cierto? Como las que hemos visto en esta pandemia. Y en ese sentido, estas situaciones, dicen algunos especialistas, que van a ser cada vez más comunes en el futuro. Por lo tanto, también tenemos que pensar en una constitución que realmente proteja los derechos de las mayorías. Así que, obviamente, me sumo también al llamado a que la gente pueda participar en este proceso, ya de manera segura, de manera tranquila. Y cuando, digamos, las personas están aquí en esta disyuntiva y dicen, ¿qué sacamos con ir a votar? ¿Quién dijo que por cambiar la Constitución va a cambiar la educación? ¿Quién dijo que va a cambiar la salud? Si todo va a seguir siendo lo mismo. ¿Qué nos puede decir desde tu mirada histórica de qué manera influye la Constitución, digamos, en esta reforma? Sí, es súper importante destacar eso, porque creo que nadie ha dicho que la Constitución va a cambiar todo eso. Ya vamos a nosotros ponernos en el supuesto de que el 25 de octubre esta constitución, este proceso constituyente se aprueba. En abril vamos a tener elecciones de la convención, sea mixta o sea constitucional, y después de un año posiblemente vamos a tener el resultado. Que finalmente hay que aprobarlo o rechazarlo nuevamente, por lo tanto es un proceso sumamente democrático que incluye varias elecciones. Nadie ha dicho que el día que se promulgue una nueva constitución va a cambiar absolutamente todo. Seguramente van a cambiar muy poquitas cosas, ya a corto plazo. Porque la constitución es solo un texto. Ya, los textos deben tener espíritu, deben tener alma. Y el alma se la damos finalmente nosotros. ¿Ya? Nuestra constitución actual, por ejemplo, en su artículo 1, dice que todas las personas son iguales en Chile, en dignidad y derecho. Ahora, yo me pregunto, ¿en la práctica somos realmente iguales? Yo pienso que no, que hay ciertas situaciones en que algunos son más iguales que otros. Eso no significa que la Constitución esté mal en ese sentido. Lo que significa es que necesitamos, junto con una nueva Constitución, también un nuevo grupo de políticos. ¿Ya? Políticos que se atrevan a generar cambios que se van a enmarcar en esa nueva Constitución. La nueva Constitución posiblemente pueda decir, ¿saben qué? Aquí en Chile vamos a defender y le vamos a dar prioridad al derecho a la salud. Pero también necesitamos que nuestros próximos gobiernos se atrevan a generar cambios que permitan que tengamos ese derecho a la salud bien protegido, o a la educación. Por lo tanto, la Constitución no va a cambiar las cosas automáticamente, pero sí va a ser el primer paso para que en el futuro, a mediano y largo plazo, podamos tener un Chile bastante más justo, que es lo que nosotros necesitamos. Si volvemos a la historia y le preguntamos a la gente que votó sí en el año 80, en el plebiscito de aprobación de la Constitución, seguramente el 12 de septiembre, al día siguiente, no cambió nada su vida. Pero si nosotros miramos con nuestra perspectiva actual y nos comparamos con la realidad de Chile de los años 40, 50, donde había una constitución con valores y principios totalmente distintos, con todas sus falencias, con todas las falencias que tenía la Constitución del 25, tenía un enfoque que protegía mucho más los derechos sociales, que promovía la democratización de la sociedad. Si comparamos la realidad política o social en el tema de derechos, sí ha cambiado a largo plazo. Ha cambiado muchísimo. ¿Ya? ¿Cuánta gente había endeudada por educación en los años 60 y 70 versus la gente endeudada por educación que hay hoy día? ¿Y por ¿Ya? cuántos años? Exactamente, hoy día estudiar una carrera muchas veces es más caro que comprarse una casa. Entonces, eso sí se puede establecer constitucionalmente, eso sí se puede fijar.
¿ya? Simplemente diciendo que el Estado debe, por ejemplo, proveer una educación gratuita. ¿Ya? Obviamente después tienen que venir leyes y reglamentos que normen lo que dice la Constitución. La Constitución no puede decir todo, ¿ya? Pero sí puede establecer lo que lo que va a regir las leyes de nuestros próximos parlamentarios, ¿ya? Por lo tanto, volviendo a lo primero, tan importante como aprobar o como reformar constantemente nuestras constituciones, es también reformar nuestra clase política. ¿Ya? Y ojo con ese concepto, la clase política es casi como una clase social, ¿cierto? Donde vemos lo mismo de siempre. O sea, hoy día el alcalde de Santiago es descendiente de un presidente que gobernó Chile hace casi 100 años. O sea, eso no se puede permitir en un país, porque el país tiene que ser democrático y para eso tenemos que renovar las caras. Entonces renovemos nuestra constitución y renovemos también a nuestros dirigentes. Y yo creo que no podríamos terminar este análisis, Jorge, sin obviar una fecha que pronto se conmemora, que es el 18 de octubre, ya que de verdad es un hito dentro de nuestro país, porque donde surge un clamor generalizado de la población a través de todo el país pidiendo cambios. Entonces, desde ahí un poco se genera esto. Este fue como una exigencia. Entonces, de repente también se tiende a pensar que si hay un cambio constitucional, se están validando algunos, digamos, actos violentos que van apareados con el movimiento social. Entonces, a lo mejor hacer un análisis también de ese contexto que se da, digamos, este movimiento de las clases sociales, que fue transversal en realidad. Claro, la historia en ese sentido, bueno, yo obviamente como profe de historia soy amante de la historia y en la historia creo que podemos encontrar muchas explicaciones, ¿Ya? mucho análisis. Haciendo un poquito de comparación, yo en mis clases muchas veces le hago un ejercicio con los niños y les digo, cuando vamos a hablar del golpe militar, pregúntele a su papá, a su mamá, a su abuelo, qué estaba haciendo el día 11 de septiembre. Y seguramente, y como le va a pasar seguramente a la gente que también está escuchando esto, seguramente uno puede recordar ese día desde que se levantó hasta que se acostó, con lujo de detalle. Celebrábamos el Día del Profesor. Exactamente, como... Exactamente. Pero es un día que queda en la memoria, porque es un día histórico que marcó un quiebre. Si hacemos lo mismo con el 18 de septiembre, estoy seguro que la gran mayoría podemos recordar también ese día. ¿Dónde estaba cuando me enteré de lo que estaba pasando en Santiago? Incluso puedo recordar con qué ropa andaba vestido, con quién estuve conversando. Y eso significa, que yo recuerde ese momento, significa que es un momento histórico. Es un momento de quiebre en nuestra historia nacional. Entonces, de cierta manera, muchos dicen inexplicable, ya ese día explotó un malestar que se venía sintiendo hace mucho tiempo. Mucha gente decía, oye, no lo vimos venir. En ese sentido yo creo que nadie podía prever la fecha, pero de cierta manera, hace 10, 20 años atrás, todos sabíamos que en algún minuto esto iba a suceder. ¿Ya? Y que Chile iba a explotar por este sistema que ha sido especialmente abusivo contra la población, especialmente contra la población más vulnerable. Por lo tanto, tenía que existir una chispa, y esa chispa finalmente la dieron los estudiantes. ¿Ya? Quizás confluyeron varias cosas. Alguien me preguntó una vez en mis clases del año pasado, si esto hubiese pasado con el gobierno de Bachelet. Es imposible decir sí o no, pero yo creo que también es importante. Pero hubieron hecho la revolución pingüina, claro, los movimientos de las mujeres, digamos, fueron que la gente no quisiera ir a votar, también era una forma de manifestar a lo mejor enojo, ¿no? Claro, la génesis fue muy similar, ¿cierto? Nacieron como movimientos principalmente estudiantiles, pero en este caso explotó y desbordó al resto de la sociedad. Por tanto, yo creo que ahí también hay responsabilidades políticas del gobierno, ¿ya? Porque creo yo que tampoco supieron manejar. No estoy diciendo que la presidenta Bachelet lo pudiese haber hecho mejor, no lo puedo asegurar, pero
pero sí hay responsabilidades en que esto haya explotado. Quizás la excesiva represión que se vivió durante el primer momento, el no querer atender las demandas y solamente reprimirla a través de la fuerza armada, quizás fue una forma de tratar de apagar el fuego con benzina. ¿Ya? Y vimos que cada cierta cantidad de días la mano violenta, en este caso, iba recrudeciendo por parte de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cuando hay represión de parte de un gobierno, finalmente la respuesta social siempre va a venir de vuelta. En este caso es mucho más repentina, ¿cierto? Porque nosotros no íbamos a acostar en la noche y podíamos ver a través de las redes sociales los videos de los abusos de carabineros, de militares y de distintos tipos. Quizá en la época de la dictadura eso era mucho más lento, porque no teníamos acceso a ese tipo de documentos. No enterábamos por ahí que parece que desapareció alguien, encontraron a alguien, pero no sabemos bien lo que fue, los diarios desinformaban mucho, por lo tanto el proceso fue mucho más lento, esa acumulación de rabia demoró casi 10 años. Era como clandestina la información. Exactamente. Y finalmente termina explotando igual. ¿Ya? Entonces, si nosotros no sabemos conducir el proceso que se inició el 18 de octubre a través de una nueva constitución, ¿ya? Ese es un camino pacífico, estable, porque requiere la participación de nuestra institucionalidad política. El otro camino que le vamos a estar dando a la gente es seguir con la manifestación violenta, y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Por lo tanto, existen hoy día dos caminos. Yo creo que hay que privilegiar el diálogo, la participación ciudadana, la deliberación ciudadana. ¿Ya? En ese sentido, creo que todos los que de alguna u otra manera participamos en algunas movilizaciones en octubre pasado, nos sentimos muy orgullosos de eso, porque vivimos, por lo menos aquí recuerdo en San Vicente, vivimos una vida durante un par de semanas distinta, donde el paseo al centro no era a ir a comprar, no era a ir a sentarme a comer algo ahí en el centro, sino que era a ir a ver, por ejemplo, los grupos que se estaban presentando de forma espontánea en la plaza, a ir a debatir con gente totalmente desconocida, a ir a soñar entre todos, a compartir. Ya vimos cómo gente se ponía a bailar de forma totalmente espontánea, con gente que no se conocía. La gente se comenzó a organizar en sus barrios, empezaron a deliberar sobre la Constitución, sobre temas que han sido complejos. Entonces, cuando nos decían que la sociedad no está ni ahí con la política, yo creo que del 18 de octubre en adelante nos hemos dado cuenta que eso está totalmente equivocado. La gente le interesa la política porque la política es súper importante, ¿ya? Y la gente lo entiende así. Pero la gente también necesita participar de esa política, necesita que se le den esos espacios. Y en este minuto el espacio existe, ¿ya? Hay que tomarlo. Y una de las cosas que todos condenamos es la violencia, venga de cualquier lado, ¿no es cierto? De carabineros, de las Fuerzas Armadas, y por otro lado también de tantas jóvenes que actúan violentamente como una forma de un grito, a lo mejor de lo que ellos, de los cambios que quieren. Pero eso se centraliza generalmente en Santiago, ¿no? Y nosotros vemos que acá surge a través de todo el país, y tenemos nuestra vivencia acá en San Vicente, en la cual todo el mundo pudo seguir trabajando, no le afectó a la vida normal de nadie, y se juntaban y tenían sus actividades, como tú bien lo recuerdas, y estaba Carabineros también cerca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la clave? Yo creo que aquí hay una lectura que nos dice lo que sucede en los pueblos a lo que sucede en las grandes ciudades. Hay una lectura que hacer ahí. Claro. Es un análisis, yo creo, súper largo, porque voy a tratar de sintetizarlo lo más posible, pero el hecho, o sea, a nadie le gusta la violencia, ¿ya? Pero el hecho de condenar toda la violencia también nos puede llevar de repente a algún análisis equivocado, ¿ya? Porque las grandes revoluciones en la historia, ¿ya? Por ejemplo, la Revolución Francesa, se gestaron a través de la violencia. ¿Ya? Fue la violencia una de las principales armas
para establecer estos cambios. También las manifestaciones de los años 80 en dictadura no eran pacíficas. Ya la gran mayoría de ellas eran súper violentas y con fuerte represión. No podemos justificar la violencia que se genera en Chile de ambas partes, ¿cierto? De los manifestantes, tanto de los manifestantes como de algunos grupos de policía, pero sí se puede entender de cierta manera que haya violencia producto del descontento que viene acumulando la gente hace mucho rato. La violencia no aparece como por arte de magia, sino que la violencia es consecuencia de procesos que se han desarrollado en Chile y se han ido acumulando durante décadas. ¿Ya? ¿Por qué nosotros podemos identificar ciertos barrios comúnmente llamados marginales como más violentos o peligrosos que aquellos barrios donde hay un mejor nivel adquisitivo? Seguramente porque acá también no solo hay descontento, sino que hay un montón de problemas que no han sabido ser resueltos, de carencia exactamente, claro. No han sido resueltos por los gobiernos. Y muchos no han tenido ni siquiera el interés de resolver esos problemas. O sea, hoy día hay desamparo en salud, hay desamparo en educación. O sea, basta con decir que la gente de los grupos socioeconómicos más pobres vive menos años en promedio que la gente de los niveles socioeconómicos más altos. Por lo tanto, la violencia que nosotros vemos en las calles responde a esta necesidad de responder, de manifestar mi descontento. De sentirse violentado también en su Exactamente, vida. Porque si a mí me violentan, es legítimo quizás que yo también pueda violentar. Claro. Quizás así pueda ser un poquito la manera de explicarlo. Ahora, también creo yo que los medios de comunicación juegan un papel súper importante, porque nosotros vimos manifestaciones multitudinarias y el noticiero cubría de su hora de extensión, cubría 40 minutos de pura pelea, ¿ya? Pero no existía cobertura necesaria sobre la deliberación que se estaba dando en las poblaciones, como lo decía recién, sobre las actividades artísticas que estaban apareciendo. Como pasaba acá, ¿no? Ahora, San Vicente obviamente siempre ha sido, como es una ciudad todavía con características de pueblo, ¿ya? También es una ciudad donde todas las manifestaciones o todos los ánimos son menos exacerbados, ¿ya? Vivimos en una ciudad un poquito más tranquila en ese sentido. Eso no significa que en San Vicente no hubo también cierta represión inexplicable por parte de Carabineros, y lo vimos, y todavía se puede ver a través de ciertos videos que rondan en algunas redes sociales. Entiendo que todavía hay algunos procesos legales, judiciales, que están abiertos en ese sentido. Ahora, hay que ser justo, en San Vicente sí, esas fueron excepciones. ¿Por qué se dio allá y por qué se dio menos acá? También hay un tema de proporciones. En Santiago nosotros veíamos manifestaciones de hasta 1 millón de personas. Pero tampoco hay provocación. Yo no veo provocación ni de Carabineros, que estamos hablando en este caso, ni de la población. Se convivía de una manera, no sé, se compartían los espacios, porque Carabineros estuvo siempre que estuvieron los grupos en la plaza, estuvo Carabineros, pero siempre se compartieron los espacios, no hubo agresión. Claro. En mayor grado, porque como tú dices, igual hubieron casos. Claro, hubo casos de los que yo tengo conocimiento, por lo menos la mayoría fueron nocturnos. Por lo tanto, ahí también puede haber habido una política distinta aplicada, claro, por Carabineros respecto de lo que se da durante la tarde. Durante la tarde también teníamos, y yo veía, un público mucho más familiar que el que se veía durante las tardes y noches. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, a lo mejor eso también tiene que ver. Es complejo tratar de explicar. Y ahí nos falta información, ¿verdad? Nos falta información. Yo siento que los organismos que están a cargo del orden público deberían dar estadísticas, deberían dar, estrategias o cómo se resuelven, porque también nosotros solamente estamos con lo que vemos. Claro. Estamos afectos a lo que vemos, pero no tenemos estadísticas, no tenemos... Sí.
Hay que análisis. analizar desde, claro, desde todo punto de vista, porque Sí. las redes sociales, si bien es cierto, nos dieron la posibilidad de conocer muchas cosas que en otras circunstancias no Claro. hubiésemos conocido, también sirvió para desinformar mucho y generar mucho de estos famosos fake news, Sí. ya, donde se culpaba a carabineros o a manifestantes de ciertas cosas que finalmente resultaban ser falsas. Falsa. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con eso. Es necesario mayor transparencia, no solo en carabineros, sino que en la mayoría de las organizaciones Sí. públicas, especialmente las que tienen el monopolio de las armas. Ujú. ¿Ya? Seguramente por razones de seguridad no las pueden dar en ese minuto, pero sería quizás súper sano. Sería sano que ya cuando ha transcurrido un año desde estos hechos, pudiesen ellos liberar información, transparentar también cuáles fueron las sanciones, porque si nosotros queremos que realmente vivamos o construyamos un país en paz, necesitamos reconciliarnos, Sí. y para reconciliarnos necesitamos que haya justicia. Sí. Por lo tanto, Así es. mientras sigan existiendo casos de impunidad en distintas fuerzas armadas, volvamos nuevamente al tema de la dictadura, después de 50 años tenemos casos de total impunidad, no vamos a lograr construir un Chile realmente dialogado, realmente en que todos nos sintamos parte de un objetivo común. Así es. Jorge, sin duda, después de tener esta clase magistral contigo en la cual nos has hecho un recorrido a través de la historia y nos has explicado lo que es la Constitución, la importancia, cómo se han ido cambiando y lo importante que es tener, digamos, este compromiso este próximo 25 de octubre, te damos las gracias por tu tiempo, por estar acá, por todo lo que nos has explicado, y te motivamos a que sigas entonces trabajando en bien de la democracia en Chile y de la formación cívica como lo hace hasta hoy día. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y obviamente aprovechar el espacio para invitar especialmente a los jóvenes a que crean en política, crean en la sana política, y no solo crean, sino que creen política, que se asocien con sus pares, que generen instancias de participación, que promuevan la asociatividad en sus barrios. Eso es súper importante. La política la hacemos entre todos, entonces este plebiscito del 25 de octubre puede ser un buen inicio para construir un mejor Chile, es lo que queremos todos, así que invitar a todos a participar y nada, pues, volver a agradecer y disculpen si de repente me extiendo demasiado, pero la historia es algo que especialmente me apasiona, entonces... Necesario. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos nuestro primer programa en este ciclo educativo acerca del plebiscito del 25 de octubre. Le damos las gracias por su compañía y los invitamos al próximo programa con una interesante invitada que nos va a dar algunas pautas de cómo participar el día del plebiscito. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.